Dos cuerpos yacían desparramados en el suelo de la sala de estar, el sheriff Michael Lawson y su suegra Diane, mientras Rebecca Lawson permanecía congelada entre ellos, los ecos de los disparos todavía flotando en el aire. Lo que llevó a un respetado sheriff, su esposa y su madre a este sangriento final no fue solo una simple aventura, sino una red de manipulación que había atrapado a todo un pueblo. El sheriff Michael Lawson era el chico dorado de Riverdale. Todos conocían su historia, cómo había corrido hacia la casa en llamas de la familia Mason y había sacado a los 3 niños cuando nadie más se atrevía a entrar. El periódico local lo llamó héroe. El alcalde le dio una llave de la ciudad. En las reuniones comunitarias, Michael hablaba apasionadamente contra la violencia doméstica. Nadie debería sentirse inseguro en su propio hogar, solía decir, con su placa brillando bajo las luces. A los padres les encantaba verlo chocar los 5 con sus hijos durante sus charlas de seguridad escolar, explicando cómo los oficiales de policía estaban allí para protegerlos. Durante 3 años consecutivos, el departamento lo nombró oficial del año. Sus compañeros agentes lo admiraban. El consejo municipal confiaba en él completamente. Cuando alguien nuevo se mudaba al pueblo, los vecinos decían, no te preocupes, el sheriff Lawson nos mantiene seguros aquí. Michael cultivaba esta imagen cuidadosamente. Se ofrecía como voluntario en recaudaciones de fondos, entrenaba a la liga infantil los fines de semana y recordaba los nombres de todos. Su uniforme siempre estaba planchado, su patrulla impecable. Un servidor público modelo, lo llamó el juez mientras le entregaba su tercer premio. Nadie veía nada más que su sonrisa perfecta y su mano firme. Nadie sospechaba lo que sucedía cuando se quitaba la placa cada noche. Rebecca nunca planeó vivir en Riverdale. Había sido una ejecutiva de marketing en ascenso en Chicago cuando conoció a Michael en la boda de su compañera de universidad. Su romance a distancia avanzó rápidamente, demasiado rápido, según sus amigos preocupados. Estoy renunciando a mi ascenso por amor, bromeó mientras empacaba su apartamento. Creyó a Michael cuando dijo que encontraría oportunidades en su pueblo natal. En cambio, encontró una comunidad que solo la veía como la esposa del sheriff, nada más. Cuando su hija Emma nació con una afección cardíaca, el mundo de Rebecca se redujo aún más a habitaciones de hospital y facturas médicas. Las emergencias constantes, los sustos de medianoche, los enfrentaron juntos al principio. Luego, el padre de Rebecca se disparó después de que su negocio fracasara. Diane, de repente viuda y a la deriva, se mudó a su habitación de invitados solo hasta que las cosas se asienten. Se convirtió en la cuidadora de Emma durante las estancias hospitalarias cuando Michael no podía dejar el trabajo. Los 3 adultos formaron una alianza incómoda por el bien de Emma. Estamos superando esto juntos, Rebecca le dijo a su hermana preocupada por teléfono. Mamá ha sido una salvavidas con Emma, y Michael trabaja muy duro por nosotros. No mencionó lo raramente que ella y Michael hablaban ya, o cómo Diane había tomado el control de su hogar. En su diario encuadernado en piel, escondido dentro de un viejo libro de texto universitario, Rebecca escribió las verdades que no podía decir en voz alta. Michael no vino al hospital hoy. De nuevo, cuando llamé, escuché ruidos de bar en el fondo. Dice que es estrés del trabajo. Siempre es estrés del trabajo. Cuando Rebecca perdió a su segundo hijo, Michael se quedó en la estación, enviando a Diane al hospital en su lugar. Algunas emergencias no pueden esperar, escribió en un mensaje. Esa noche, Rebecca escribió, ni siquiera preguntó cómo me sentía. Mamá trajo la cena y limpió la cocina. ¿Por qué mi madre es más un cónyuge que mi marido? Nadie veía la bebida de Michael excepto la familia. Como llegaba a casa oliendo a whisky después de trabajar hasta tarde. Como le gritaba a Emma por hacer demasiado ruido. Luego se disculpaba con regalos extravagantes al día siguiente. La preocupación de Diane lentamente se transformó en control. Michael trabaja tan duro, déjame encargarme de esto, se convirtió en su mantra, para las facturas, para el cuidado de Emma, para las decisiones del hogar. Rebecca se encontró cada vez más marginada en su propia vida. A veces siento que estoy desapareciendo, escribió en la entrada final de su diario. ¿Y lo peor? No creo que ninguno de ellos notara si desapareciera por completo. Rebecca quería que el 40º cumpleaños de Michael fuera especial, algo para recuperar la calidez que había desaparecido de su matrimonio. Pasó semanas planeando secretamente una fiesta sorpresa, llamando a sus amigos, ordenando su pastel favorito. Mientras buscaba la talla de su traje en los pulcros registros domésticos de Diane, Rebecca encontró una carpeta etiquetada gastos personales. Dentro había recibos de hotel, docenas de ellos, todos en la precisa caligrafía de su madre. Diferentes hoteles pero siempre el mismo tipo de habitación, cama king,
servicio de champán. Las fechas hicieron que el estómago de Rebecca se cayera. El primer recibo era de hace 3 años, 18 de mayo. Recordaba esa noche claramente. Emma había dejado de respirar, sus pequeños labios volviéndose azules. Rebecca había pasado la noche en el hospital mientras Michael decía que tenía que trabajar en el turno de noche. Diane había afirmado que necesitaba una noche sola para procesar su dolor. La verdad golpeó a Rebecca como un dolor físico. Mientras ella estaba sentada aterrorizada junto a la cama de hospital de su hija, su esposo y madre habían estado celebrando su primera noche juntos. Las manos de Rebecca temblaban mientras pasaba más recibos. Cada pocas semanas durante 3 años. Vacaciones, aniversarios, incluso la noche después de su aborto espontáneo. Tomó su teléfono para confrontarlos a ambos. Luego se detuvo. Ellos negarían todo. Necesitaba más pruebas. Con manos temblorosas, volvió a colocar cuidadosamente la carpeta exactamente como la había encontrado y continuó planeando la fiesta de cumpleaños, su corazón ahora lleno de preguntas en lugar de celebración. Una vez que Rebecca comenzó a buscar, la evidencia estaba en todas partes. Las llamadas de emergencia del trabajo de Michael siempre parecían llegar cuando Diane convenientemente había salido para visitar a su vieja amiga Ellen. Rebecca revisó los registros telefónicos. Cuando Michael enviaba mensajes de texto diciendo que estaba trabajando hasta tarde, en realidad estaba llamando a Diane repetidamente. Una tarde, mientras hacía una copia de seguridad del iPad de Emma, Rebecca notó fotos sincronizándose desde la cuenta familiar en la nube, imágenes nunca destinadas a sus ojos. Michael y Diane en una habitación de hotel, su madre usando lencería que Rebecca nunca había visto. Michael mirando a Diane con una expresión que no le había mostrado a Rebecca en años. La traición más inocente vino de la misma Emma. Mientras Rebecca la ayudaba con la tarea, Emma mencionó casualmente: papá y la abuela tienen abrazos especiales cuando tú no estás en casa. ¿Abrazos especiales? Rebecca mantuvo su voz firme. Sí, dicen que es su juego secreto. Emma continuó coloreando. La abuela dice que algunas cosas hacen enojar a las personas cuando no las entienden. Rebecca se excusó al baño, cerrando la puerta con llave antes de dejar caer sus lágrimas. Su hija de 8 años había estado presenciando el romance todo el tiempo. Más tarde, Rebecca encontró una tarjeta de cumpleaños en el cajón de Michael, de Diane. Dentro había palabras que ninguna madre debería escribir a su yerno y un beso de lápiz labial que coincidía con el tono favorito de su madre. En el carnaval de primavera de la escuela, Rebecca lo sintió. Cambios sutiles en la conversación cuando se acercaba, miradas compasivas de otras madres. Mientras supervisaba el lanzamiento de anillos, escuchó a 2 mujeres susurrando. El sheriff y su madre, ¿puedes imaginarlo? Pobre. Probablemente no tiene idea. Se quedaron en silencio cuando notaron a Rebecca. Sus rostros mostraban la incomodidad única de aquellos que saben algo terrible sobre alguien que está justo frente a ellos. Al día siguiente, su colega Sara tocó suavemente su brazo después de su reunión de maestros. Rebecca, ¿está todo bien en casa? Sabes que puedes hablar conmigo sobre cualquier cosa, ¿verdad? La preocupación en sus ojos decía que sabía más de lo que estaba dispuesta a decir en voz alta. Cuando Rebecca llamó a la estación para recordarle a Michael sobre la cita médica de Emma, la voz de la despachadora Jenny cambió notablemente cuando reconoció a Rebecca. Oh, señora Lawson, yo le informaré que llamó. La pausa incómoda habló por sí sola. En la farmacia, el técnico le dio una mirada extraña cuando las recetas de Michael y Diane estaban listas para recoger, del mismo médico, escritas el mismo día. Rebecca se dio cuenta con creciente horror que ella era la única que no lo sabía. La esposa del sheriff, la última en descubrir la traición de su esposo con su propia madre, mientras todo el pueblo observaba y susurraba a sus espaldas. Rebecca ya no podía confiar en sus ojos, pero podía confiar en la tecnología. Ordenó una cámara de niñera disfrazada como un osito de peluche y la colocó en el estante de libros en la sala de estar. Durante 3 días, revisó grabaciones mundanas, Emma haciendo la tarea, Michael revisando resultados deportivos, Diane preparando la cena. Nada inusual. Rebecca comenzó a preguntarse si estaba perdiendo la cabeza. Luego llegó su cumpleaños. Michael tenía que trabajar. Diane sugirió que Rebecca se diera un día de spa, su regalo para ella. Te mereces un tiempo a solas, su madre había insistido. Nos encargaremos de todo en casa. Esa noche, después de que Emma se durmiera, Rebecca descargó las grabaciones del día. Lo que vio destruyó su última pizca de duda. En el momento en que su auto había salido de la entrada,
el crucero de Michael entró. Él y Diane ni siquiera llegaron al piso de arriba. En el sofá donde la familia veía películas juntos, en la alfombra donde Emma jugaba con sus juguetes, se movían por la casa como si la poseyeran juntos, cómodos, practicados, íntimos. Lo peor de todo fue su risa mientras comían el pastel de cumpleaños que Rebecca había comprado para sí misma, alimentándose mutuamente con glaseado entre besos. Por otro año en el que ella no sospecha nada, brindó Michael con la copa de vino favorita de Rebecca. Rebecca miró hasta que no pudo respirar, su certificado de regalo de spa de cumpleaños arrugado en su puño. Ahora tenía su prueba, evidencia clara e innegable de la traición más íntima imaginable. Miró fijamente la imagen congelada en su laptop, su esposo y madre abrazándose en su propia casa en su cumpleaños, y algo dentro de ella se endureció en determinación. Esto no continuaría ni un día más. Rebecca eligió su momento cuidadosamente. Emma estaba en una pijamada. Diane había ido a su club de lectura. Eran solo ellos dos en la cocina, Michael todavía en uniforme, comiendo la cena que ella había preparado. Sé lo de ti y mi madre, dijo Rebecca, su voz más firme de lo que sentía. El tenedor de Michael se detuvo a medio camino de su boca. Por una fracción de segundo, la sorpresa cruzó su rostro antes de transformarse en algo más duro. ¿Qué exactamente crees que sabes? Su tono era el mismo que usaba al interrogar sospechosos. Rebecca colocó su teléfono sobre la mesa, reproduciendo el video de la cámara de niñera. Esto, y los recibos del hotel, y las fotos. Todo. La transformación de Michael ocurrió en un instante. Su cara se puso rojo oscuro. Golpeó la mesa con el puño, enviando su plato estrellándose contra el suelo. ¿Me espiaste? ¿En mi propia casa? Se puso de pie, alzándose sobre ella. ¿Tu casa? Renuncié a todo por esta casa. Rebecca mantuvo su posición. ¿Cómo pudiste? Con mi madre. La risa de Michael fue fría. ¿Quieres saber cómo? Fácil. Ella es el doble de mujer que tú. Siempre lo ha sido. Cuando Rebecca se volvió para irse, Michael agarró su brazo con una fuerza que dejaba moretones. Su otra mano se movió a su funda, desabrochándola deliberadamente. No vas a ir a ninguna parte con esto, dijo, sus ojos desviándose hacia su arma de servicio. Piénsalo, Rebecca. ¿Quién te creería? Todo el pueblo me respeta. Tú eres solo la ama de casa deprimida con medicación para la ansiedad. La empujó contra la pared, su cara a centímetros de la suya. Si intentas quitarme a Emma, lo lamentarás. Soy el sheriff. Conozco jueces, abogados, trabajadores sociales. Una palabra sobre tus problemas de salud mental, y nunca la volverás a ver. Rebecca sintió algo frío presionando contra su costado, el cañón de su pistola. Esto queda entre nosotros. ¿Entiendes? Ella asintió, las lágrimas corriendo por su cara. Cuando finalmente la soltó, se dio cuenta de la verdad. Su esposo no era solo un infiel, era peligroso. 3 días después de la confrontación, Emma se colapsó en la escuela. Su condición cardíaca, normalmente estable, había empeorado repentinamente. El hospital llamó mientras Rebecca estaba comprando comestibles. Señora Lawson, Emma ha sido ingresada en la unidad cardíaca. Debería venir inmediatamente. Llegó para encontrar a Michael ya allí con el uniforme completo, proyectando la imagen del padre preocupado y héroe local. Las enfermeras no dejaban de detenerse para ofrecer su apoyo al pobre sheriff Lawson. Diane llegó minutos después, corriendo al lado de Emma como si tuviera todo el derecho de estar allí. Los tres se sentaron en un silencio agonizante en la pequeña habitación del hospital, el pitido de los monitores el único sonido. Tengo que salir para una llamada, dijo Michael eventualmente. En el momento en que se fue, Diane alcanzó la mano de Rebecca. Cariño, sé que estás preocupada por Emma, pero ella es fuerte, dijo Diane, sus ojos llenos de preocupación ensayada. Todos estamos aquí para ella. Rebecca retiró su mano. No. El teléfono de Diane siguió iluminándose con mensajes entrantes, de Michael. Rebecca podía ver. Su madre respondía rápidamente, luego volvía a su actuación de la abuela cariñosa. La doctora Torres entró con los resultados de las pruebas de Emma, su expresión seria. Su condición se ha estabilizado, pero estoy preocupada por su estado emocional. La enfermera dijo que ha estado preguntando si todos siguen peleando. Michael regresó, parándose ligeramente demasiado cerca de Diane. La doctora continuó. Emma le dijo a nuestra psicóloga infantil que ha tenido problemas para dormir debido a discusiones aterradoras en casa. Mencionó la pistola de papá y la abuela y papá teniendo secretos. Rebecca sintió los ojos de la doctora evaluando a los 3 adultos. La doctora Torres bajó la voz. El estrés familiar puede impactar significativamente las condiciones cardíacas. Lo que sea que esté pasando en casa necesita ser abordado,
por el bien de Emma. Cuando la doctora se fue, Rebecca captó a Michael y Diane intercambiando una mirada que ahora reconocía. Conspiración. Algo había cambiado. Esto ya no era solo una aventura. Esa noche, mientras Michael y Diane se turnaban para sentarse con Emma, Rebecca regresó a casa para empacar bolsas para la noche. En la habitación de Emma, notó el iPad de Michael en la mesita de noche, desbloqueado. Dudó solo un momento antes de abrir sus mensajes. Lo que encontró le heló la sangre. Michael a Diane, no podemos dejar que ella arruine todo. El plan necesita avanzar más rápido. Diane, ¿qué hay de Emma? Michael, ya hablé con el Dr. Winters. Testificará sobre el comportamiento preocupante de Rebecca. Una recarga más de receta y tendremos todo lo que necesitamos. Rebecca desplazó semanas de mensajes, cada uno más horroroso que el anterior. Habían estado construyendo meticulosamente un caso contra ella, fotos de sus frascos de medicamentos, grabaciones de ella llorando, notas sobre sus estados de ánimo erráticos. Diane, ¿está seguro de que esta es la única manera? ¿Y si ella simplemente acepta un divorcio discreto? Michael, ¿y arriesgarnos a que les cuente a todos? No, confía en mí. De esta manera obtenemos todo, la custodia, la casa, su seguro de vida. Ella será institucionalizada o algo peor. Los mensajes revelaban su plan completo, estaban manipulando su medicación, reemplazando sus píldoras para la ansiedad con drogas más fuertes para hacerla parecer inestable. Michael ya había hablado con un juez sobre órdenes de custodia de emergencia. Tenían un documento preparado detallando sus tendencias suicidas, tendencias que Rebecca nunca tuvo. Lo más escalofriante fue el último mensaje de Michael: si las píldoras no funcionan, sé cómo hacer que ocurran accidentes. Nadie cuestiona cuando una persona deprimida se conduce fuera de un puente. Las manos de Rebecca temblaban mientras cuidadosamente devolvía el iPad exactamente como lo había encontrado. La verdad era ahora brutalmente clara. Su esposo y madre no solo planeaban quitarle a su hija, estaban planeando su muerte. Mientras empacaba silenciosamente lo esencial para ella y Emma, Rebecca sabía que estaban vigilando cada uno de sus movimientos. Los amigos policías de Michael pasaban por la casa regularmente. Diane seguía llamando con excusas débiles para verificar su paradero. Rebecca se había convertido en presa en su propia casa, casada por las dos personas en las que más confiaba. Rebecca esperó hasta que Emma estuviera dormida en su cama de hospital antes de hacer su movimiento. Los doctores querían mantenerla una noche más para observación, una bendición disfrazada. Con Michael de patrulla y Diane que había ido a casa a descansar, Rebecca tenía una pequeña ventana de oportunidad. Primero, copió toda la evidencia en una unidad USB, las grabaciones de la cámara de niñera, capturas de pantalla de los mensajes amenazantes, fotos de su medicación alterada. Sus manos temblaban mientras componía un correo electrónico a la investigadora estatal María Santos, cuya tarjeta había guardado después de un taller de violencia doméstica en su escuela. Si algo me sucede, esta es la razón, escribió, adjuntando todo. Luego, llamó a su compañera de universidad Jen en Denver. Necesito pedirte algo enorme, susurró Rebecca, entrando al baño del hospital para tener privacidad. ¿Podemos Emma y yo quedarnos contigo? Solo por un tiempo. Necesitamos irnos del pueblo mañana. Por supuesto. Pero Rebecca, ¿qué está pasando? No puedo explicarlo ahora. Estaremos en el autobús de las 4 de la tarde mañana después del alta de Emma. Rebecca ya había escondido dinero en efectivo y sus pasaportes en el unicornio de peluche favorito de Emma. Su llamada final fue a un abogado en Austin, lo suficientemente lejos de la influencia local de Michael. Programó una consulta de emergencia para la tarde siguiente, justo antes de que partiera su autobús. Rebecca sabía que Michael y Diane estarían vigilándola de cerca, pero había planeado cada detalle. Emma pensaba que estaban haciendo un viaje especial de madre e hija. Su ruta de escape evitaba todas las cámaras de tráfico a las que Michael podría acceder. Mientras Rebecca regresaba a la cama de Emma, su teléfono vibró con la confirmación de la investigadora Santos: evidencia recibida. Llámeme inmediatamente. Por primera vez en semanas, Rebecca sintió un destello de esperanza. Solo 24 horas más, y estarían a salvo. El diputado James Carter tenía solo 23 años, recién salido de la academia y ansioso por impresionar al sheriff Lawson. Cuando la secretaria del departamento pidió a alguien que llevara archivos de casos a la casa del sheriff,
Carter se ofreció inmediatamente. Llegó justo después de las 8 de la noche, sorprendido de encontrar al sheriff ya en casa, su patrulla estacionada descuidadamente en la entrada. Carter se acercó a la puerta principal, archivos en mano, cuando escuchó gritos desde adentro. ¿Dónde están? ¿Dónde los pusiste? La voz del sheriff era irreconocible, un rugido de rabia que Carter nunca había escuchado de su normalmente compuesto mentor. A través de la ventana frontal, Carter vio a Rebecca Lawson acorralada contra la pared, el sheriff agarrando sus brazos. No sé de qué estás hablando, gritó ella. Carter se congeló, inseguro de qué hacer. Este era su jefe, el hombre que todos respetaban. Pero esto no estaba bien, golpeó fuertemente. Sheriff, soy Carter. Tengo esos archivos que necesitaba. La puerta se abrió segundos después. El sheriff Lawson apareció, la camisa del uniforme medio desordenada, ojos salvajes. No es buen momento, Carter, dijo, tratando de bloquear la vista hacia adentro. Pero Carter ya había visto a Rebecca sosteniendo su muñeca, marcas rojas visibles en su piel. Su entrenamiento se activó. ¿Todo bien aquí, señora Lawson?, preguntó, entrando parcialmente a pesar del intento del sheriff de bloquear. Diputado Carter, dijo ella, su voz temblando, solo le estaba diciendo a Michael que Emma y yo vamos a visitar a mi hermana mañana. Ella no va a ninguna parte, interrumpió el sheriff. Mi hija se queda aquí. Carter vio la mano del sheriff moverse hacia su funda, un gesto tan sutil que la mayoría lo pasaría por alto. Pero Rebecca se estremeció. Señor, dijo Carter cuidadosamente, tal vez debería quedarme un poco, ayudar a resolver las cosas. Fuera, Carter, ordenó el sheriff. Es una orden directa. Lo que pasa en mi casa no es asunto tuyo. Carter dudó, mirando los ojos suplicantes de Rebecca. Estaré afuera si alguien me necesita, dijo finalmente, retrocediendo con reluctancia pero dejando la puerta ligeramente entreabierta. Mientras caminaba hacia su patrulla, discretamente activó su radio central. Puede que tenga una situación en la residencia del sheriff. La confrontación había estado aumentando durante 20 minutos cuando Diane irrumpió por la puerta principal sin llamar. Se congeló al ver a Rebecca aferrando evidencia impresa, Michael cernido sobre ella. ¿Qué está pasando?, preguntó Diane, cerrando la puerta tras ella, sin darse cuenta de que el diputado Carter observaba desde su patrulla afuera. Está planeando irse, escupió Michael. Llevarse a Emma y huir. Contarle a todos nuestro pequeño secreto. Rebecca, no puedes. Diane dio un paso adelante, su voz falsamente gentil. Piensa en el tratamiento de Emma. Los especialistas aquí. No finjas que te importa Emma. La voz de Rebecca se quebró. Encontré sus mensajes. Sé que ambos están planeando quitármela, hacerme parecer loca, o algo peor. El rostro de Michael se oscureció. ¿Has estado en mi teléfono? ¿Mis correos electrónicos? Como ustedes han estado en mi medicación, respondió Rebecca. ¿Reemplazando mis píldoras? ¿Preparándome? Diane se acercó a Michael, su frente unido haciendo que Rebecca retrocediera hacia la cocina. Cariño, no estás bien. Estamos tratando de ayudarte. ¿Haciéndome internar? ¿O era el accidente de auto su primera opción? Rebecca arrojó los mensajes impresos sobre la mesa de café. Todo está aquí, cada amenaza, cada plan. Michael se abalanzó sobre los papeles, pero Rebecca fue más rápida, agarrando su arma de respaldo del cajón donde siempre la guardaba. Atrás, advirtió, el arma temblando en sus manos inexpertas. He enviado todo a una investigadora estatal. Se acabó. Estúpida perra, siseó Michael. Nadie te creerá. Ni siquiera quería esto. Diane de repente soltó, su compostura quebrándose. Nada de esto. Él me forzó a esto. Rebecca amenazó con hacerte daño si no seguía el juego. Michael se volvió hacia ella. ¿Qué? Nunca te amé, continuó Diane, alejándose de él. Estaba protegiendo a mi hija de la única manera que podía. Cada vez que estaba contigo, estaba reuniendo evidencia. El rostro de Michael se contorsionó de rabia. Puta mentirosa. Agarró a Diane por la garganta, estrellándola contra la pared. Rebecca gritó, todavía sosteniendo el arma. Detente, déjala ir. El diputado Carter escuchó el grito y corrió hacia la casa, sacando su arma. A través de la ventana, vio al sheriff ahogando a una mujer mayor, mientras la señora Lawson sostenía lo que parecía un arma. Dentro, el teléfono de Rebecca yacía en el mostrador, conectado a la habitación del hospital de Emma donde la pequeña niña había respondido la llamada anterior de su madre. Todo estaba siendo transmitido a sus aterrorizados oídos. Policía. Abraham. Carter golpeó la puerta. Michael soltó a Diane, quien se desplomó al suelo jadeando. Se volvió hacia Rebecca, viendo el arma todavía en sus manos. Dame eso, gruñó,
abalanzándose hacia ella. Rebecca tropezó hacia atrás. «Aléjate de mí». Michael agarró el arma. Lucharon, Diane arrastrándose hacia ellos, tratando de separarlos. «Y central, disparos», gritó Carter en su radio mientras el primer estruendo ensordecedor resonaba por la casa. Los siguientes momentos fueron caos. Un segundo disparo, luego un tercero. Vidrios rompiéndose, gritos. Cuando Carter finalmente atravesó la puerta, la escena era horrible. El sheriff Lawson yacía boca abajo, sangre acumulándose debajo de él. Diane se había derrumbado sobre sus piernas, sus ojos vacantes, otra herida en su pecho. Rebecca estaba congelada entre ellos, el arma en el suelo a sus pies, su expresión de shock e incredulidad mientras los ecos de los disparos finales todavía parecían flotar en el aire. Desde el olvidado teléfono en el mostrador vino una pequeña voz aterrorizada. «Mamá, ¿qué fue ese ruido? Mamá, ¿estás ahí?» Cuando los primeros coches patrulla llegaron con la sirena sonando, encontraron al diputado Carter realizando RCP a Diane mientras trataba de dirigir a otros oficiales. Rebecca estaba sentada en el suelo, su espalda contra la pared, mirando sus manos como si pertenecieran a otra persona. «No ha dicho una palabra», Carter les dijo a los oficiales que respondieron. «Creo que está en estado de shock». Los paramédicos declararon a Michael muerto en la escena. El arma de servicio del sheriff se había disparado a quemarropa, la bala entrando justo debajo de su esternón. Diane se aferró a la vida durante 17 minutos mientras los paramédicos trabajaban frenéticamente, antes de que ella también se desvaneciera en la ambulancia. Los técnicos de la escena del crimen trabajaron metódicamente durante toda la noche. Los patrones de salpicaduras de sangre contaban una historia caótica, una lucha a tres bandas por el arma. Las pruebas de residuos de pólvora mostraron rastros en las manos de los tres adultos, respaldando el relato del diputado Carter de que Michael y Diane se habían disparado mutuamente durante la lucha. Lo que desconcertó a los investigadores inicialmente fue encontrar las huellas dactilares de Rebecca en ambas armas, la pistola de servicio de Michael y su arma de respaldo. Pero las imágenes de las cámaras corporales de los primeros en responder revelaron por qué, después de los disparos, Rebecca había intentado desesperadamente salvarlos a ambos. Las imágenes la mostraban presionando el cardigan de su madre contra la herida en el pecho de Diane, rogándole que no muriera. Luego arrastrándose hacia Michael, dándole la vuelta, sus manos cubiertas con su sangre mientras buscaba un pulso. «No quería esto», seguía susurrando en las imágenes. «Solo quería llevarme a Emma e irme». En el hospital, los médicos sedaron a Rebecca. Sus brazos estaban magullados por el agarre de Michael. Sus muñecas mostraban heridas defensivas. Su ropa estaba empapada con la sangre de las dos personas que la habían traicionado más profundamente, pero a quienes aún había intentado salvar. La investigadora estatal María Santos llegó a la mañana siguiente, habiendo recibido el desesperado correo electrónico de Rebecca horas antes del tiroteo. Lo que comenzó como una investigación de violencia doméstica rápidamente se expandió a algo mucho más perturbador. Un registro de la oficina en casa de Michael reveló una caja fuerte oculta que contenía archivos de chantaje sobre la mitad de los funcionarios del condado, jueces, comisionados, incluso compañeros oficiales. Fotos, grabaciones, información financiera comprometedora. Michael tenía influencia sobre todos los que podrían haberlo detenido. Tenía a todo este pueblo en su bolsillo, Santos le dijo a su equipo. Cualquiera que pudiera haber ayudado a Rebecca ya estaba comprometido. La investigación descubrió años de abuso. Michael había estado manipulando la medicación de Rebecca durante meses, aumentando gradualmente las dosis para hacerla parecer inestable. Había instalado software espía en sus dispositivos, rastreando cada uno de sus movimientos y mensajes. Lo más impactante fueron las grabaciones secretas de Diane encontradas en una caja de seguridad. Había estado usando una grabadora oculta durante sus encuentros con Michael durante el último año. Si Rebecca alguna vez se entera e intenta irse, nos aseguraremos de que nunca vuelva a ver a Emma, decía la voz de Michael en una grabación. Si eso no funciona, los accidentes le ocurren a la gente en esas carreteras de montaña todo el tiempo. Otra grabación capturó la aparente motivación de Diane. Solo estoy haciendo esto porque amenazaste a Rebecca. En el momento en que ella y Emma estén a salvo, voy a exponerte. El caso se amplió para incluir a 5 diputados más que habían ayudado a Michael a encubrir llamadas de violencia doméstica en su propia casa e intimidar a cualquiera que cuestionara al sheriff. No solo corrompió al departamento,
informó Santos. Corrompió todo el sistema destinado a proteger a víctimas como Rebecca. El ayuntamiento de Riverdale estaba abarrotado más allá de su capacidad la noche en que la policía estatal presentó sus hallazgos. Los rostros que una vez habían admirado al sheriff Lawson ahora registraban shock, vergüenza e incredulidad. Como ninguno de nosotros lo vio, preguntó el alcalde Wilson, su propio nombre apareciendo en los archivos que Michael había guardado para chantaje. Le dimos premios mientras aterrorizaba a su familia. La investigación exoneró a Rebecca de toda culpa. La evidencia física respaldaba la conclusión de que Michael y Diane se habían disparado mutuamente durante la lucha. Pero la exoneración legal no podía proteger a Rebecca del juicio comunitario. Algunos todavía no podían reconciliar al heroico sheriff con el monstruo descrito en la investigación. Se difundieron teorías de conspiración. La gente tomó bandos. Familias que se habían conocido por generaciones dejaron de hablarse. El superintendente escolar se puso de pie en la reunión. Rebecca Lawson enseñó a nuestros hijos durante 7 años mientras vivía con miedo. ¿Cuántas veces pidió ayuda? ¿Solo para ser ignorada debido a quién era su esposo? Varias mujeres se presentaron con historias similares sobre otros oficiales. La policía estatal estableció un grupo especial para reconstruir el departamento desde cero. Rebecca vendió la casa donde ocurrió la tragedia. La nueva sheriff, una mujer con amplia formación en violencia doméstica, ordenó una revisión de arriba a abajo de cada caso que Michael había tocado durante su mandato. No fue solo un mal oficial, anunció en su toma de posesión. Fue un fracaso sistémico que todos permitimos que sucediera. Un año después, Rebecca estaba sentada en un banco del parque viendo a Emma jugar al fútbol. Se habían mudado a Denver, empezado de nuevo. La condición cardíaca de Emma se había estabilizado con nueva medicación. Rebecca había encontrado trabajo enseñando en una escuela privada donde nadie conocía su historia. Mamá, preguntó Emma una tarde mientras regaba el pequeño jardín conmemorativo que habían plantado juntas, ¿la abuela era una mala persona? Rebecca se arrodilló junto a su hija, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Las personas no son solo buenas o malas, cariño. La abuela cometió horribles errores, pero también trató de protegernos a su manera confusa. El jardín había sido idea de Emma, un lugar para la abuela que solía ser. Antes de que todo cambiara, antes de la traición, lo cuidaba fielmente, esta niña de 8 años que entendía más sobre la complejidad humana de lo que cualquiera de su edad debería. Rebecca asistía a terapia 2 veces por semana. Emma veía a un psicólogo infantil especializado en trauma. Algunas noches, ambas todavía despertaban de pesadillas, pero esas noches se volvieron menos frecuentes. En Riverdale, el departamento del sheriff reformado ahora requería cámaras corporales y capacitación integral sobre violencia doméstica. Un nuevo centro de defensa de víctimas llevaba una placa reconociendo a aquellos a quienes el sistema había fallado. ¿Podemos invitar a la tía Jen para el Día de Acción de Gracias?, preguntó Emma, colocando una piedra lisa en el jardín. Rebecca asintió, sonriendo ante la resiliencia de su hija. Estaban sanando, no a través del olvido, sino creciendo alrededor de las heridas, creando una nueva vida donde la verdad, por dolorosa que fuera, permanecía visible pero ya no las definía.